este es el precio de un cuaderno de tapa dura y este es el precio de un mismo cuaderno pero de tapa blanda. Hagamos una cosa, vamos a convertir este cuaderno de tapa blanda en este perfecto cuaderno de tapa dura. ¿Qué te parece? Hola, soy Cecilia y en este canal de Kima Cuadernos Imprimibles te voy a mostrar todo lo que sé y todo lo que aplico en mi emprendimiento de papelería artesanal. Bueno, arrancamos con este cuaderno de 48 hojas de tapa blanda de 16 por 21 y si vamos a ahorrar, ahorremos bien. Tengo acá otro cuaderno de años anteriores que tiene además hojas en blanco. También es un cuaderno de 48 hojas y también de 16 por 21 que tiene tapa dura en este caso. Lo que yo voy a hacer es empezar a desarmarlo para aprovechar las tapas del cuaderno. Si vos no tenés ningún cuaderno o sos muy sentimental y no querés arruinar ningún recuerdo de tus hijos o sobrinos, bueno, podés cortar los cartones de la medida del cuaderno sumándole solamente al alto 5 milímetros. O sea, en este caso en particular los cartones tendrían que tener 16 centímetros de ancho por 21,5 de alto. Ten en cuenta algo, en general los cuadernos acá tienen una tercera pieza que es el lomo. En este caso no lo tiene, se ve que era un cuaderno también bastante económico. Entonces, para no hacer cálculos extraños, lo que vamos a hacer es pegar una cinta para mantener la misma distancia cuando le saquemos todo el papel que lo forra. Si vos no los cortaste los cartones porque no estás desarmando ningún cuaderno, te digo, la medida que tienen para 48 hojas de 65 gramos es aproximadamente de 2,6 centímetros. Yo le saco todo el forro y lo empiezo a emprolijar lo más que puedo. Y tuki, una vez que está prolijo, le dejo un poco de peso. Bueno, acá tenemos el interior del cuaderno. Si está cosido el cuaderno, un paso menos. En este caso tiene dos ganchitos, dos grampas. Y lo que vamos a hacer es coserlo de una manera muy simple para evitar que las hojas se desarmen. Cortamos un papel de la misma medida de alto que el cuaderno. Y lo que vamos a hacer es marcarle 1,5 centímetros desde el borde superior. Y después vamos a hacer otras marquitas, todas separadas de 1,5 centímetros. Por ahí vamos a hacer los orificios para la costura. A mí me dieron más o menos 13 orificios, más o menos no, 13 orificios. Ahora lo que voy a hacer es perforar por esos orificios usando el papel como guía con un punzón y una cuna de encuadernación. Si vos no tenés punzón o cuna de encuadernación, no te preocupes, acá te dejo un video en el que podés ir a ver con qué elementos se puede reemplazar estas dos herramientas. Vamos a hacer bastante fuerza porque son muchas hojas para hacer la perforación y una vez que ya terminamos, ahora sí le podemos sacar las tapas que no nos servirán de mucho más. Te quiero mostrar algo, en este tipo de cuadernos por lo general las hojas internas van a ser más cortas que las hojas externas. Esto es porque en el proceso industrial, cuando hacen el cuadernillo, creo que se llama acaballado, y guillotinan, por una cuestión física, quedan las de adentro más cortas que las de afuera. Acá vamos a hacer una costura simple aprovechando el guillotinado. Si vos tenés experiencia en encuadernación y querés hacerlo más prolijo, te dejo este video donde hay otra técnica. Bueno, empezamos con la costura que como te dije es muy fácil. Ingresamos con la aguja y con el hilo por el primer orificio de abajo, de afuera para adentro, y dejamos una colita de hilo que nos va a servir después para cerrar la costura. Simplemente salimos por el orificio siguiente y así sucesivamente, con todos los orificios. Yo estoy usando un hilo de algodón, que es el que uso para encuadernar, pero vos podés usar cualquier hilo que tengas que consideres que es resistente. Y de largo aproximadamente le puse 65 centímetros, que sería como 3 veces el largo del cuaderno. Cuando llegamos al último orificio, lo que vamos a hacer es esto, mira, simplemente volver. Volvemos a ingresar la aguja y el hilo por el orificio que le sigue para abajo, como si diéramos la vuelta. Y así hasta el final. Cuando ahora sí estamos en el último orificio y ya dimos las dos vueltas, lo que vamos a hacer es atarlo con ese pedacito de hilo que dejamos al principio. Tensá como para que quede bien firme. Yo acá le estoy haciendo en realidad dos nuditos. Bueno, le voy a hacer uno más.
Y listo, el interior ya lo tendríamos preparado. Ahora lo que hago es, con mucho cuidado, sin romper el hilo, sacarle estas dos grampitas, que esta me dio bastante trabajo. ¿Molestan? No, es solamente una cuestión estética. Ahora sí, listo. A la guarda le imprimí este tipo de etiqueta para que quede un poquito más lindo. ¿Qué usé como guarda? Usé 2 hojas de los blocs escolares de colores. Hubiera querido que fuese blanca, pero no tenía, así que le puse celeste. Vos podés usar cartulina o cualquier hoja de gramaje importante, como para que le dé un poco más de cuerpo. Y los voy a pegar al borde del cuaderno del lado cosido. La guarda va a ser de conector entre el cuadernillo y las tapas. Así que le pongo pegamento. Yo estoy usando pegamento de encuadernación, pero vos podés usar la cola vinílica escolar tranquilamente. Acá le doy un poquito de fuerza con la plegadera y vamos con la parte de atrás. Bueno, ahora, como para reforzar la costura, y si se rompe uno de los puntos, no se descose entero el cuaderno, lo que voy a hacer es pasarle al lomo un poco de cola vinílica o la cola que ustedes estén utilizando. Yo acá me ayudé de 2 ganchos mariposa para que se mantenga todo lo más firme posible. Así que le voy a dar esta mano y ya me quedo tranquila. Bueno, ahora volvemos a nuestras tapas. Yo lo voy a forrar de color celeste porque es el color que le pidieron a mi hijo, pero vos lo podés forrar con cualquier papel. Este que yo uso es un papel vinílico muy parecido al papel araña que se puede conseguir en cualquier librería de Argentina. Si no, lo podés forrar con un papel ilustrado, con un papel de regalo, con un papel afiche e incluso con papel contact, que es el autoadhesivo. Si vos usás papel contact, este paso del pegamento te lo evitas. Como ya me vieron en muchos videos, yo el pegamento lo distribuyo con un rodillo para que quede mucho más prolijo y tuki, ahí estamos. Lo pegamos y con una plegadera le saco todas las burbujas de aire. Si vos no tenés plegadera, lo podés reemplazar por la parte de atrás de una cuchara. Lo dejamos bien prolijo. Le saco todas las burbujas de aire y una vez que termino, lo que voy a hacer es recortarle los bordes 1,5 centímetros. Yo uso estas reglas que ya tienen 1,5 centímetros de ancho y que son súper prácticas. Y ahora las esquinas. La esquina le voy a dejar más o menos 1 milímetro y voy a cortar así, de esta manera, como un triangulito. Una vez que ya recorté todo, voy a pegar primero la parte de arriba y de abajo y después los laterales. Te muestro cómo. En esta parte doblamos un poquito las esquinas y si no te dejo acá un video de vlogs donde te muestro cómo forrar bien las tapas. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Cuando desarmé el cuaderno, encontré que el interior del otro tenía este papel pegado que en realidad funciona como refuerzo, que lo que hace es justamente reforzar el interior del cuaderno para que las hojas no se desarmen. Yo lo voy a hacer con este papel craft que me quedó de algún proyecto y lo que voy a hacer es cortarlo de mismo alto, 21 centímetros, y de ancho le pongo a ojo más o menos 5. Sí, 5. Bueno, ahora se lo voy a pegar al interior del cuaderno con la misma cola que vengo utilizando. Acá lo pego más o menos a 1 centímetro del borde. Acá me quedó un poquitito de cola. Después lo emprolijaré. Igual no se ve. Y lo que voy a hacer es pegarlo bien sobre el lomo. Y después sobre, digamos, la otra guarda. Siempre yo paso plegadera.
Bueno, llegamos a la parte final y más compleja de este proyecto, que es unir el interior del cuaderno a las tapas. Lo vamos a ubicar en el medio del espacio del lomo y vamos a verificar que la ceja es la parte de la tapa que sobresale al interior del cuaderno. Tanto de abajo como de arriba tengan más o menos la misma medida y que los laterales, la de adelante y la de atrás, coincidan. Cuando ya encontramos la ubicación, con un gancho mariposa nos ayudamos para fijarlo y que no se mueva. Entonces vamos a pasar pegamento en esta guarda que, como les dije, unía el cuaderno con las tapas. Yo uso estos separadores para freezer para evitar que la cola toque la hoja de abajo. Y con mucho cuidado lo voy pasando por toda la hoja. Asegúrense que las esquinas queden encoladas. Ahora lo que vamos a hacer es sacamos el gancho, sacamos el separador de freezer sin que se mueva. Con la mano sostenemos el interior del cuaderno y con la otra solo dejamos caer la tapa y presionamos. Cuando lo abras vas a encontrar estas arrugas, no te asustes. Con la plegadera, en la misma dirección que la arruga, le vas pasando despacito y desaparecen. Firme, pero no fuerte, porque se puede quebrar el papel. Pensá que está bastante húmedo. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, mucho más fácil porque ya no se va a mover. Así que volvemos a colocar un separador de freezer y lo mismo, cola en toda la hoja. Y acá está, señoras y señores, siéntanse orgullosos de haber hecho este cuaderno de tapa dura súper económico. Bueno, me despido, gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó el video, dale like, compartilo, suscríbete, cliquea en la campanita y te dejo acá 2 videos que te pueden interesar.